Una vez más en Contracorriente, para mi placer y para mi conocimiento, porque debo advertir que mis incursiones en este programa de Contracorriente han sido verdaderas enseñanzas. Y hoy tengo frente a mí a una de las personas más sabias del mundo del arte y de la cultura en Cuba, sabia por lo que buscó para aprender y por lo que ha vivido, el cineasta Enrique Pineda Barnett. Debo añadir mi amigo de muchos años. Estuve buscando cuándo te conocí, al fin. Nos conocimos en el 63 y nos vimos intensamente en el 67 cuando estabas filmando David. Hay páginas tuyas, páginas fílmicas, que yo recuerdo, y vamos a empezar por David, si no tienes inconveniente. Me pareció que fue muy justiciero que hicieras aquel documental sobre Fran País, con la madre hablando, se conserva como uno de los grandes recuerdos de Doña Rosario. Doña Rosario hablando al pueblo de Cuba, habrá que siempre volver a esa filmación tuya. Él procuraba siempre que su mamá no estuviera triste. La verdad es que era un modelo de hijo de Fran, era un modelo para todo. Ay, qué muchachito, cara. ¿Qué vamos a hacer? Se fue. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero a todos mis hijos igual, pero a Fran. En esa película ya tú tenías una conformación que es muy propia del cine, que es suma de artes, varios artes. Un ladrón se roba del ballet, se roba del canto, se roba de la imagen, de la pintura. El cine es un buen ladrón, un ladrón inteligente. Y es interesante que el arte ha estado muy presente en tu obra y muy particularmente en esas primeras, donde ibas reflejando tus aprendizajes. Habías estado en la Fundación de Teatro Estudio, habías hecho tus carreras, habías tenido el premio de literatura por un relato y tenías una vinculación, tenías la avidez del joven artista. Y ya allí tú tenías un concepto de patria y cultura. Lo tenías de antes. Bueno, ahí ya lo tenías muy bien fraguado, patria y cultura unidos. En el caso de ese documental, yo lo recuerdo mucho, me impactó mucho porque era un canto al país a partir de Frank. ¿Qué tú recuerdas de aquellos días? Yo diría que las únicas cosas que yo recuerdo con certeza son las filmaciones. Son las únicas cosas que se quedan, igual que se quedan en el celuloide en unos casos, ahora se quedan en el cassette. Realmente yo recuerdo mucho esa filmación porque creamos una especie de subterráneo donde quería indagar sobre el carácter de Fran. Era una maravilla, Fran. Como hijo, era un modelo. Como patriota, era otro modelo. Y fiel, eso era una maravilla. A partir del poema de César López, Silencio en voz de muerte, que dice: cuando alguien muere, y si es posible en el momento mismo, ocurre el nacimiento de la misma persona como la quieren ver. Y entonces cita amigos, enemigos, amores, en fin. Esa era la visión que yo tenía de Fran, y era la visión que yo tenía de su carácter, y yo diría que más que de su carácter, de su alma. Eso estaba ahí, todo estaba reflejado en objetos, que afortunadamente ese diseño conceptual lo compartimos con Raúl Martínez. Raúl Martínez, que hizo el afiche real de David, que fue la primera obra pop que hizo Raúl en aquel momento. Tiene un predominio de rojo y negro por la significación del movimiento 26 de julio, pero fundamentalmente por la esencia de aquello que era la sangre y el creyón, la palabra. Y a Frank siempre yo lo veo en esos dos tonos, en rojo y en negro, en sangre y en palabra. Y en aquel momento también estaba la guerra de Vietnam, en aquel momento en el que estábamos haciendo David. Y allí de repente me surgió un exergo que yo no tenía un exergo seleccionado para la película ni para ese momento. Y de repente lo construí ahí,
dándole respuesta a algunas personas que tenían una actitud muy enconada contra Frank. Lo manso también puede tener uñas. Y a veces es necesario fabricarse las uñas para defender lo manso. Mucha gente después creyó que eran palabras de Frank. Y no eran palabras de Frank, aquello surgió en aquel momento para aquella afirmación. Pensaba también en lo que ocurría con los vietnamitas. Eran personalidades mansas, era un pueblo manso. Y de repente tuvo que fabricarse uñas para defenderse. Y así ocurre constantemente y me da la idea terrible de la guerra necesaria, ¿no? Para mí la guerra nunca es necesaria, pero aquel concepto histórico en ese sentido sí tenía un valor. No solo aspiramos a derrocar una dictadura, no solo aspiramos a administrar y vivir honradamente, no solo aspiramos a devolver la libertad y la seguridad al pueblo de Cuba. Aspiramos, y esto debe estar bien claro en todos los militantes del movimiento 26 de julio, a encauzar a Cuba dentro de las corrientes políticas, económicas y sociales de nuestro siglo. Por la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, David. Y realmente ahí se me constituyó todo un diseño de la personalidad, todo un diseño del carácter, todo el diseño del alma. Porque me ocurría a mí que soy un hombre manso, que siempre fui un hombre manso y que además siempre cuando descubrí a Frank dije, yo hubiera querido ser como él, sin ninguna pretensión del valor y el alcance histórico de Frank. Pero yo me sentí como nunca identificado con alguien. Hombres de la generación presente, que nos ha correspondido el privilegio de participar en esta lucha definitiva de nuestro pueblo, la provincia oriental evoca fechas de honda trascendencia en nuestra revolución. Nombres como los de Abel Santamaría, Fran País, toda una lista interminable de héroes que cayeron por el triunfo de nuestro pueblo. Cuando hablabas tú con la gente de Santiago, muy recién triunfada la revolución, la visión que tienen los santiagueros en aquel momento era exactamente no de un hombre manso. Era un hombre manso que podía convertirse en un león y en un estratega. Y ellos tenían esa admiración de Frank. Claro, lo de manso viene quizá por el carácter, que yo no lo conocí, pero sí por la referencia de su religiosidad, por la referencia de su sentido de la amistad como un elemento proteico. Pero yo quiero hablar, para terminar la parte de David, porque creo que hay un elemento que está bastante constante en tu obra, que es el sentido del docudrama. Yo al principio me preguntaba mucho qué es un docudrama. A mí no me gusta el concepto. ¿El concepto no te gusta? No, me parece un invento frankensteinico. No. A mí no me gusta demasiado clasificar las cosas, pero sí hay una tendencia consciente entre mezclar el documental con la ficción, porque creo mucho en eso y la vida nos lo está regalando constantemente. Muchas veces yo diría que la ficción no es otra cosa que el resultado de la vida. La vida es más ficción, más invento que el documento. Yo me pregunto con esto del docudrama, que no te gusta la palabra, pero en esencia no estaba tan mal colocada, que es que el cubano en su conversación escenifica mucho. Yo me quedo como escritor embelesado de ver cómo incorporan personajes. Eso es muy típico del diálogo cubano, como es típico en las desviaciones. Un diálogo cubano no sabe dónde va a parar, es simpaticísimo, como unas banderillas al toro que le desvían el camino. Y esto yo lo hallo mucho en el cine, la necesidad de ficcionar para reafirmar, para hacer ver más. Esto está muy constante en tu obra. Estuvo en Mella. ¡Julio! ¡Ayuda! 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 Machado me mandó a matar. Muero por la revolución. Muchos críticos no lo entendieron bien. Cuando Mella le habla a la cámara, la gente no captó que esto era un recurso propio
de la forma de expresión cubana. Y del teatro, básicamente venía del distanciamiento, no era otra cosa que una referencia de posición de Bertolt Brecht, ¿no? Era una manera de colocarse. A mí me interesa mucho todo ese experimento rachomónico, yo le digo, porque yo lo hago siempre con mis estudiantes. Lo primero que llego a un aula les digo, acompáñenme a la esquina, porque en todos los lugares hay una esquina. Vamos a la esquina, miramos un rato lo que pasa en la esquina, volvemos todos a la aula. Escríbanme en media cuartilla qué vieron en la esquina. Todo el mundo vio cosas diferentes. Hay tantas historias como estudiantes había en la esquina. Los Rashomon. Es lo rachomónico, que es fabuloso, porque ve relieves, uno ve relieves que otro no ve, detalles que otro no ve. Y entonces ahí les digo, busque su personaje. De todos los que estaban en la esquina, busque su personaje y ahí tiene ya el protagónico de su historia. Y a partir de ahí empiezan a surgir cosas y es muy interesante cómo la ficción empieza a aparecer. Ahí sale algo que forma parte de tu trayectoria, el maestro. Aquel maestro del cilantro. Los maestros voluntarios habíamos atravesado en los campamentos de la sierra un duro aprendizaje. Estábamos entrenados para afrontar los más variados problemas en las lejanas regiones a las que nos enviaban. Masip me hace este documental sobre la base de que yo era maestro. Ya. Y como él sabía que yo había sido maestro voluntario y aquello era un momento efervescente, pues él quiso tomarme a mí, me tomó mi ficción para hacer su documental. Y entonces hizo El maestro del cilantro. Una vez que supe quién era cada niño, me dispuse a darles la primera lección. La bandera cubana. Y sí, la imagen que está es mía y la historia que se cuenta del maestro, aquel maestro, es exactamente aquellos diarios que yo tenía de mi escuela. Antes de que yo trajese una bandera y unos cuantos libros en mi mochila, ¿cuántas banderas habían subido hasta el cilantro? ¿Cuántos libros? Bueno, vinculas mucho la ficción y la realidad y el cine y tu vida. Claro, por supuesto. Yo he hecho todo este periplo porque hay una parte muy importante de un periodo tuyo, no solamente de compromiso has tenido siempre. Eres un hombre del compromiso político, del compromiso intelectual. Pero aquello fue un momento muy marcado en tu filmografía, que después la gente haya como que hay una ruptura cuando va a venir La Bella de la Alhambra. Yo no lo vi como ruptura, pero sí, no hay ruptura, aquello era muy importante. ¿Por qué no me hablas de este periodo? No, inclusive yo te diría, no es de compromiso. No es ni compromiso político. No, yo no tengo compromiso político ninguno. Hay una cosa que es el sentimiento. Y sí, en mí está muy arraigado el sentimiento de patria. Para mí patria es algo que no me gusta hacerlo al nivel de la escuelita. No me gusta es la bandera, el escudo, la patria. No. La patria es algo mucho más complicado, mucho más profundo, mucho más esencial. Es como mi madre. Exactamente, mi madre es la patria. Entonces, ese compromiso o ese acercamiento o esa búsqueda, esa indagación en determinado aspecto de la vida está muy vinculada al ser humano. En David yo busco al hombre. En Mella yo busco al hombre. En Lidia y Clodomira, en aquella larga noche, yo busco al hombre. Como estoy buscando al hombre, que debía decir mejor el ser humano. Yo no tengo distinción hombre-mujer y me gusta que me digan la cucharita y el cucharón, porque no creo en eso. Ese tipo de lenguaje forzado me parece tonto, ¿no? Me parece muy ridículo. La camarita y el camarito. Camaritas bueno. Y camaritos. Aquí estamos nosotros dos, los niños y las niñas. Yo fastidio eso, nosotros y ustedes. Exactamente. No, me parece ridículo, porque es que además yo nunca he tenido distinción entre lo uno y lo otro. Me sigue siendo indiferente este problema del género. Pero bueno, comprendo, en el movimiento feminista comprendo que se use para poner cosas un poco a la fuerza en su lugar. Eso me parece bien como estrategia. El asunto es que es tan ser humano Rachel como es ser humano Lidia. Claro, tienen valores diferentes. Lidia es una mujer que tiene muy bien puestos los pantalones, muy bien puesto su coraje, su valentía. Una mujer que es capaz de soportar, ella y Clodomira, son capaces de soportar todas las torturas,
todas las humillaciones. No sé si sabes que las metieron al final, después de torturarlas y torturarlas, las metieron en sacos con piedras adentro y las metieron en la bahía y las sacaban y no hablaron. Sin embargo, los machazos que estaban con ella, porque eran los niños, los machitos de la época, hubo un machito que Ventura lo cogió y no tuvo ni que torturarlo. Esa es una personalidad, un carácter que me interesa mucho indagar en él. Por lo de tú solamente, Machín te muele los huesos, pero yo no pienso ponerte un dedo encima. Si cooperas. Yo traté esto mucho con el actor que hizo el personaje. Decía que el protagonista de esta película realmente eres tú, que es el personaje más chiquito y que en ese momento también no le dimos el relieve que debía tener. Era muy interesante porque esa psicología, ese hombre que empieza a temblar de repente, que está lleno de coraje primero, porque lo tiene formado, porque tenía una ideología, se supone que tenía una ideología hecha, y de repente ese hombre empieza a temblar frente al torturador, y sin que le pinchen ni un dedo, se afloje hasta el punto de delatar a sus compañeros. A mí me interesaba mucho ese ser humano, ese hombre, esa psicología. Las quiero vivas. Si habló a esas dos, va a haber que mandarlas a callar. Es un personaje trágico tremendo. El delator, el cobarde, el traidor. Eso está en toda la historia de la humanidad. Está desde Judas. Ese es el Judas de la historia, es tremendo. Judas tiene que haber sufrido mucho. Es decir, porque tenía que haber amado a ese hombre que iba a traicionar. Entonces todo eso es muy complicado, esta psicología. Yo me refería a la necesidad de sublimar, que lo tiene la prensa, que lo tiene la divulgación, etcétera, y que lo tienen algunas personas en su fuero interno, que no para querer tienen que admirar de manera casi patética, ¿no? Sí. Excesiva. Y tus personajes reflejan lo contrario. Yo detesto la idolatría. Eso. Yo creo que es una cosa tan nociva que también en la historia de la humanidad esos personajes idolatrados me parecen inhumanos y son inhumanos. A mí no me interesan. A mí una figura Stalin, una figura que yo desprecio con toda mi alma, haya resuelto la Segunda Guerra Mundial o no, no me interesa, nos ha hecho mucho daño a nuestro presente. Y le hizo daño a la ideología que se supone que defendía. Exactamente, le hizo mucho daño al comunismo. ¿Qué otras películas tú sientes que te expresan más? Mira, en cada uno expresa algo diferente, pero yo te diría que esta película cruel, dura, terrible, maldita, que se llama Verde Verde, que es la última que hice, en esa película no hay para nada autobiográfico, para nada es autobiográfico, pero tiene mucho de mi vida, de mi punto de vista, de mi manera de ver ciertas realidades difíciles, crueles. En la anterior, la Anunciación, está todo mi concepto de puente, de mi país dividido en dos, mi patria dividida en dos. Si en algún momento he sentido profundizarse y quemarme el sentimiento de patria, ha sido cuando sentí que mi patria se dividía en dos. Por eso mi verbo interior, el que predomina dentro de mí, es puentear. Puentear de puente, de tender el puente. Estoy tendiendo siempre el puente entre mis amigos, entre mi patria y mi patria, entre las personas, entre las generaciones. Cada vez que viene un joven a verme que tiene determinadas inquietudes, determinados vacíos, determinadas necesidades, trato de que tenderle el puente entre él y aquello que necesita. ¿Tu vocación de maestro? Mira, yo no sé, o de ingeniero. Ingeniero de puente. Sí, porque realmente tiene que ver con el, no sé, el relacionista público, yo qué sé, trato de resolver ese problema. Y no me resulta nada difícil, porque ya es algo que corre. Claro, eso viene inclusive desde mi madre, porque mi madre era así, mi madre era una especie de mesa de soluciones. La gente llamaba a mi madre, lo mismo para pedirle el teléfono de la farmacia de la esquina que una recomendación para un modisto. Hablando, me recuerda exactamente tu vínculo precioso, admirado por mí toda la vida, con Esperancita, tu madre.
Y hablar de ti y contigo es imprescindible esta parte. Sí, es verdad. De evocar Es a cierto, Esperancita. es cierto. Había una relación de complicidad, de amistad, de compañía, y quise mucho a Esperancita, tu amiga. Si algo era mi madre, era mi cómplice. Sí, sí, sí. Cómplice de todo en la vida, y yo de ella, por supuesto. A mí me alegra mucho hablar contigo de muchas cosas que ya ves que estoy aprendiendo. Si es que tú eres un maestro, hijo. No. Pero escucha esto, yo quería hablar también de cómo ha reflejado tu obra el arte. El arte en sí, bueno, tú has hecho un trabajo sobre aire frío. Has hecho Giselle. En La Bella de la Alhambra has hecho una exaltación extraordinaria y para siempre de la trayectoria de la música popular cubana, sobre todo el periodo en que ella vive, etc. Has cantado al arte en Cuba, en tu Cuba, y eso para mí me parece muy importante porque tú eres un hombre formado en los caminos del arte. Vamos a hablar de por qué haces aire frío, por qué hiciste Giselle. Cada una de estas cosas, estas operaciones, son enfrentarse al hombre en otra dimensión. En aire frío yo tenía una figura paradigmática en términos de literatura, porque mi profesora de literatura, mi primera profesora de literatura, la doctora Mercedes González, era muy amiga de Virgilio Piñera. Yo no conocía a Virgilio Piñera. Y Mercedes González me hablaba de Virgilio, y de Virgilio me presta la obra de Virgilio, me presta cosas de Virgilio que ya tenía. Virgilio estaba en Argentina en aquel momento. Cuando yo publico mi primer librito de cuentos, en 1952, me dice Mercedes, tienes que mandárselo a Virgilio para que lo lea y te cuente. Tiene mucho que ver con tu manera de plantearte las cosas. Y yo le mando mi librito a Virgilio en Argentina. A los 4 meses, Virgilio no me ha respondido. Y yo le vuelvo a mandar una nota que como él no me ha respondido, siendo yo un joven con aspiraciones y no sé cuánto, usted me está despreciando. Y Virgilio me contesta, ¿y tú te has creído que tú eres el ombligo del mundo? Era esas cosas sarcásticas de Virgilio, claro. Y después, pues me quedé con las ganas. Cuando vino Virgilio, inmediatamente lo conocí, Mercedes me lo presentó. Entonces, cuando yo estoy empezando en el ICAI, me dieron a dirigir el programa del ICAI que se llamaba Enciclopedia Popular. Ahí tenía que realizar todo un programa de cultura cubana y a mí me dio por comenzar por los teatros, que era mi mundo. Mi origen es el teatro. Después la radio, después la televisión, después la publicidad y después el cine, pero el teatro era la semilla. Y yo dije, voy a hacer una colección que se llame Teatros de La Habana. En aquel momento, estamos hablando de 1962, el teatro cubano estaba en su esplendor. Había puestas en escena interesantes y diferentes por todas partes. Y bueno, claro, mi primera acción voluntaria fue filmar algo de teatro estudio, que era el origen básico de mi máxima cultura teatral. Y hablo con Raúl Rodríguez, que era un joven que, igual que yo, acababa de llegar al ICAI y estaba haciendo lo que le dieran, lo que le pidieran que hiciera. Él editaba lo mismo que ponía una luz, pero nunca había estrenado la cámara profesionalmente. Y nos fuimos a ver la puesta en escena de Fuente Ovejuna en el Teatro Mella, dirigida por Vicente Revuelta, con toda la gente de Teatro Estudio. Eso es una cosa que no se puede perder, porque lo efímero del teatro es algo trágico, sí, ¿no? Eso hemos hablado. Esto hay que dejar constancia de esto. Y pues no teníamos nada que película para un cortico de 10 minutos. Y bueno, le metimos mano a Fuente Ovejuna. Se ha quedado como documento, ahora al cabo de los años se ha convertido en un documento importante porque no hay constancias. Y aquella puesta en escena fue extraordinaria. Extraordinaria. Y también Raúl se volvió un camarógrafo extraordinario, porque se metió después dentro del escenario, corrió con la gente de Fuente Ovejuna, mientras llevaba la cámara él también daba gritos como si fuera un extra, y nos encaramamos y se encaramó en las parrillas del teatro, y bueno, hicimos un corto de 10 minutos, Fuente Ovejuna. En Fuente Ovejuna fue, y otra hoja no se ha escrito donde conformes a una con un valeroso pecho impidiendo quién lo ha hecho respondan. Fuente Ovejuna. Otra puesta interesante,
Humberto Arenal estaba haciendo en la Salita de las Máscaras el estreno mundial de Aire Frío de Virgilio Piñera. No podíamos perdernos eso. Fuimos y la operación fue idéntica, pero ya era un Raúl más adiestrado. Hicimos todo un máster de la obra completa y después se quedaron los actores a las 12 de la noche para empezar a esa hora a filmar escenas de la obra. Y estuvimos hasta por la mañana. En una noche filmamos todo aquello de Aire Frío. Frío. Has dicho frío, Oscar. Ay, viejo, pero ¿qué más quisiera yo? Ay, pero no estoy en París, estoy en La Habana, donde todo quema. Aire Frío se ha convertido en otro documental de culto, porque es un documental único, con unas actuaciones extraordinarias. Verónica Lin haciendo la Luz Marina, y aquello es irrepetible. Y la madre era Laura Sarrabeitia. Laura Sarrabeitia. ¡Oigan, aquí nos morimos de hambre! Ya, Luz Marina, cualquiera que te oiga pensaría que en esta casa nos morimos de hambre. De manera que has reflejado el arte de tu tiempo. ¿Y qué tal filmar Giselle, que es una de tus piezas de ahí fundamentales? Viene entonces que me llama el presidente del ICAI de ese momento, Alfredo Guevara, me llama y me dice, necesito que filmes algo de Alicia Alonso. Le digo yo a Alfredo, sí, pero es que a mí no me gusta el ballet. Me dice, ¿no te gusta el ballet, Alicia Alonso? O sea, es que Alicia Alonso en cualquier momento podemos perderla y nos vamos a perder. Yo voy a ver a Alicia Alonso, a ver si logro que me guste el ballet. Realmente fue un encuentro extraordinario. Son de esas cosas que dice uno, la vida debía haber filmado esto. Llegué a ver a Alicia y a Fernando. Le dije, bueno, miren, yo vengo a filmar algo de ustedes. Quiero hacerles primero que todo una confesión. A mí no me gusta el ballet. Me miraron con una cara tremenda, pero inmediatamente yo vi la chispita en los ojos de Fernando, básicamente. Les dije, bueno, pero yo vengo para que ustedes me enseñen a conocer y amar el ballet. Porque a mí lo que no me gusta es el ballet romántico. ¿Tú sabes lo que es el ballet romántico? Yo no sabía lo que era el ballet romántico. Después hice un documental, años después, que se llamaba Ensayo Romántico. Ensayo Romántico. Que trata de, justamente, descifrar qué es el romanticismo en el ballet. Now, ballet has a very particular relationship to romanticism because in ballet, romanticism finds perfect expression. Лучшее, что у нас сохранилось из романтического балета, это всеми нами любимый балет «Жизель». Bueno, hicimos una experiencia tan interesante que yo llevé al equipo completo de filmación al ballet y reuní a todo el cuerpo de baile del ballet, incluyendo las divas, las cuatro joyas, y incluyendo a Alicia. Y empecé un curso donde yo les daba clases de dramaturgia a la gente del ballet, dramaturgia para el cine, porque no es lo mismo bailar y hasta maquillarse para el ballet en el teatro que para el cine. Y entonces el equipo le daba clases de cine a los bailarines. Llegó un momento que los bailarines sabían perfectamente, decían, esto es un primer plano, un plano medio y un plano general. Según eso se estaban cuidando para el maquillaje que era adecuado al plano, que no era el mismo maquillaje. Que un acercamiento. ¿Vale? Exacto. Y entonces, bueno, con aquella dramaturgia fue muy interesante porque después la vida entera, Josefina, Mirta, Loipa, Aurora, Menia, todas me han estado llamando para que yo las apoye o las asesore en tal personaje, en más cual, o cuando han estado ellas de maestras ya, le dicen, vayan a ver a Enrique para que les hable de Giselle, para que les descifre el personaje tal. Y se ha establecido una relación histórico-familiar. Y yo llegué a amar el ballet como concepto, la danza. Romper un esquema con algo que para mí era un misterio. Y romper ese esquema y develar ese misterio.
Bueno, tuviste en el ballet una de las piezas fundamentales. Bueno, Enrique, me gustaría dar el salto y lo fueté para llegar exactamente a un punto más cercano, porque me parece que ha habido una evolución realmente acelerada y has hecho un cine tan diferente. De este periodo he visto lo fundamental, he visto la que hiciste en Puerto Rico, Angelito mío es, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo lo más reciente, con este actor fetiche tuyo nuevo, ¿cómo se llama? Héctor Noa. La palabra fetiche. Vaya, pero es una palabra comercial. Es una provocación, es una provocación. Yo soy provocador, pero no contigo. Ya. Héctor Noa es como me pasa con Beatriz Valdés, como me pasa con Verónica Lynn, como me pasa con actores que ya uno trabaja más con ellos porque los conoce más, entra más en sus mundos, en sus vidas. A mí me gusta mucho el actor que responde, con el actor con el que me comunico. Yo no puedo poner ahí a alguien y decirle haz esto, ¿no? Yo creo que el actor es una máquina tan compleja y hay que sacarle todo lo posible, todo lo que da. Y eso nada más se puede hacer cuando tú entras mucho en el alma, en la vida del actor. Yo no tuve hijos carnales, pero la vida terminó diciéndome que como creo en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud y en el hijo, que suelen serlo mis actores, mis alumnos, etc., se me convierten en hijos, inevitablemente. De modo que mi obra principal, la obra que yo más quiero de todo lo que yo he filmado, que es una pregunta que seguro que venía detrás. Ya me la quitaste. Perdón. Te la quito. Y esto es importante porque siempre hay una pequeña obrita que es la que nadie tiene en cuenta. En 1997 yo estoy en Puerto Rico y estoy sufriendo la emoción, la vida interna del emigrante. Me sentí exiliado, me sentí expatriado. Llegó un momento que esa sensación es tan desgarradora, es tan dolorosa, que me acercó mucho más a ese concepto terrible. Y mi concepto de patria crecía más. Y escribo un poema de esos poemas que salen. Y el poema se me convirtió en un monólogo. Cuando vine a ver era un monólogo teatral. Y trato de hacerlo allí con mis estudiantes. Y me dijeron, no, ese personaje lo tienes que hacer tú. Y yo interpreté First, que era el monólogo, First, que quiere decir primero. Usted y nadie más que usted, sí. Yo llegué primero, no. Usted fue el primero. Por cierto, que cuando el hombre rompe el espejo con la piedra, me cayeron los cristales arriba y dije, tengo que hacer algo con esto. Y entonces, como estaba hablando en ese lenguaje tan bíblico, cogí, inventé una red de pescar y le tiro por arriba la red al espejo para aprisionar la imagen. Me servía dramáticamente como símbolo también y al mismo tiempo me protegía porque me iba a picotear todo el cuerpo. Eso es amor. Conmigo. Amor. Por mi culpa. Por la grandísima culpa. Cuando vine se lo enseñó aquí a mi equipo, a mi grupo Arca Nariz Alambre, que es un taller que tengo con 7 jóvenes fundadores en ese momento, entre los cuales está Héctor. Y así es un equipo de gente muy, muy, muy querida. Hacemos First. Lo hacemos con Héctor. Y de ahí es que empieza a ser mi actor
fetiche, como dice. Porque Héctor me demostró en First una capacidad de interiorización del problema, tanto sentimiento, tanta profundidad. Amén. Era tanto, que hicimos eso, que no teníamos un centavo para hacerlo. Lo hicimos de a Pepe. Y yo creo realmente que es mi mejor obra. Es una buena confesión. Sí. Después de tantas otras. Sí, bueno, hay muchas más. Si me confieso, mea culpa sería terrible. Pero... Bueno, a través de Héctor, a través de First. Estamos llegando a la Anunciación. La Anunciación, claro. Ay, Dios mío, cómo le hubiera gustado a Octavio ver este momento. Toda la familia. La Anunciación es el desgarramiento del cuadro de Antonia Iris, de esa mujer que está, ese monstruo que está en la poltrona, embarazada, y viene el ángel de la Anunciación y le dice, eso que vas a tener ahí puede ser un demonio. Es esa Anunciación trágica. La Anunciación para mí es una obra donde expreso el dolor de la familia cubana dividida. Lo más terrible es esta familia dividida. Y yo no me voy a cansar de repetirlo. Lógicamente tenía que ver con First. Y lógicamente quedaba algo importantísimo. Y es el cáncer en la familia. Porque el cáncer es terrible. El cáncer es demoledor en la sociedad. Y Verde Verde no hace más que poner afuera el cáncer de la homofobia, que es el cáncer del odio. Tú no sabes lo que es haber nacido para dar amor y pasarse la vida recibiendo rencor, desprecio, persecución. El odio es un cáncer. La homofobia es un cáncer. Es una enfermedad de la sociedad. Visto desde el ángulo del prejuicio y del machismo. Hombre, por supuesto. Que está inoculado en estos personajes. Claro. Y yo empecé por operarme el odio. Esa es muy buena imagen. Operarme el odio. Sí, yo me operé el odio, era muy importante. Era muy importante. La gente le gusta mucho cuando yo digo que yo aprendí a prescindir. Sí, aprender a prescindir es importante, pero aprender a prescindir no es quedarse con poquita cosa, ni pasar hambre, ni miseria adrede. No, no, no. Eso no es. Prescindir es prescindir de lo prescindible, quedarse con lo esencial de la vida, con lo más importante de la vida. Nunca se sabe qué te espera cuando sales a jugar. Nunca se sabe en un segundo lo que va a pasar. Todo sucede, nada es exacto, es imposible calcular. Tender un puente siempre es hermoso.